entre filosofía, entre intelectualidad, entre librerías, bibliotecas, títulos, magísteres, doctorado, academia y cuánta cosa. ¿De qué sirve todo eso frente a un Chile que supuestamente era un país avanzado, un país que estaba metido, ¿no es cierto?, en la OCDE, que estamos a puertas de entrar a un mundo, ¿no es cierto?, desarrollado, y lo único que vemos, los frutos de ese desarrollo, es una anarquía, una ingobernanza, una ingobernabilidad. Veo que es un insulto permanente tanto a la moral, al orden, a, a los procesos, digamos, concatenados, que significa un buen gobierno, ya que es una desidia espantosa, que yo no sé, oye, estamos frente a los últimos tiempos, que quizás mi Señor Jesucristo va a llegar, o realmente lo han hecho también estos zurdos, estos comunistas que están desintegrando el gramscianismo, lo estamos viendo activo y está resultando a través de las universidades, a través de la infiltración en las instituciones más poderosas, o definitivamente estamos a un punto de inflexión de que esta civilización cristiana occidental se está desmoronando y vamos a resetearnos, una guerra mundial, vamos a partir de cero, sin internet. No sé, ¿en qué me pueden ayudar ustedes, intelectuales, hombres de experiencia, filosofía, pensar, padres de familia, para no solo decirlo, sino para ir a la acción, porque de mucho hablar y nada de actuar, tenemos algo tripartito, el gobierno, tenemos la, ¿qué es tripartito? El poder judicial también, que está infiltrado completo, mirando como ciego, tenemos poder legislativo, donde están negociando sus propios intereses, y tengo una comunidad, pero enardecida, que si lo que escriben en TikTok, en WhatsApp y eso significara piedras, realmente no quedaría edificio parado. Carlos, dale tú, a ver. Ya, mira, a ver, yo voy a empezar un poco con una visión quizá un poco más optimista que la tuya, Jorge, en el sentido que lo que yo estoy apreciando hoy día, más que como, bueno, como intelectual, pero también como un ciudadano, es que no puedo sustraerme a los intentos que hay de distintos partidos, ¿no? Del espacio político donde uno quiera ponerlo, donde creo que hay intentos de gente seria. Quizás aquí yo diría, si tuviera que hablar en términos políticos, del socialismo democrático hasta la derecha y en algunas cosas también uno quiere meter aquí los republicanos como un grupo importante, pero que se aleja un poco del centro y de la derecha tradicional. Yo creo que ahí hay gente honrada que de verdad está tratando de mejorar algunos errores. Yo había perdido la fe en un tanto, digamos así, en la democracia chilena hasta que fuimos capaces con estos mismos partidos que se opusieron al apruebo, o se opusieron, perdón, al proyecto derrotado con un 62%, fue gente que fueron capaces de articular una posición. No, perdona, esos partidos no estuvieron presentes. El Chile Vamos ni abrió la boca en el periodo para el rechazo. O sea, perdóname, te lo aclaro al tiro. A ver, no, ¿cómo que? A ver, yo vi, bueno, vi en la televisión, vi en algunos programas donde había gente discutiendo tanto de la postura del gobierno como de la oposición, y ahí yo vi gente de los distintos partidos de centro de derecha en una discusión muy fuerte en la televisión. Sí, así que había ahí una postura de, bueno, déjame decirte, porque lo que yo vi en todos los chilenos, ¿no? Había un diálogo, a veces fue un diálogo duro, donde se le consultaba a la gente y al final decía, bueno, ganó este lado, ganó este otro, pero allí yo vi a gente, entre ellos también invitados, a una persona que yo valoro mucho como Christian Barken, no lo conozco, pero valoro su esfuerzo, y Amarillo por Chile, entre otros, para oponerse, digamos así, o mostrar los reparos que también haya mostrado Frey, hijo, el Lago y otros, para ese proyecto que resultó derrotado de manera contundente. O sea, eso no se hizo porque el 62% de repente sencillamente amanecieron
pensando que había que votar contra ese proyecto. Entonces yo no quiero quitarle, no quiero generalizar y decir que hay gente hoy día en Chile, entre ellos algunos políticos en el Parlamento, gente fuera del Parlamento, que han hecho un esfuerzo y siguen haciendo un esfuerzo para que Chile se encarrile. Voy a terminar con esto. Yo supongo que lo que se ha hecho ahora y lo que se va a hacer con estos 50 más los 24 expertos elegidos como sean, van a mejorar un poco más esto que ya no se puede detener, ni se va a detener, que es una nueva constitución. Entonces, yo no puedo ahora, sino, como lo hace cualquier persona, pero yo, especialmente desde un punto de vista filosófico, entrar con un cierto escepticismo, pero un escepticismo, yo diría, con un poco de esperanza, a que las cosas se van a hacer mejor, quizás porque hay allí intelectuales que quizás porque han hecho doctorado, posgrado, o olvídate de eso, o tienen una experiencia en la academia, puedan evitar los gritos, vestirse de cualquier cosa, hacer farándula. Entonces, yo no quiero en este momento perder la total esperanza de que algo bueno va a salir de acá, porque hay personas en política hoy día que me parecen estar haciendo un esfuerzo serio, ¿no? Eso es lo que yo quería partir de allí, y después te puedo decir cómo la filosofía tiene que ver con lo que acabo de decir. No sé si Carlos Santero está de acuerdo con lo que tú dices o con lo que yo estoy precisando, pero entremos en ese tema. Bien. La filosofía, el pensamiento, la intelectualidad es muy importante en un estado de situación normal. Pero para irme suave, yo diría que la sociedad contemporánea y la clase política en realidad chapotea en la estupidez y en la mediocridad. Y entonces, claro, no pidamos, o sea, hace un siglo atrás un señor escribió un libro, un poema en realidad, Cambalache, ¿verdad? Donde describía ya algo desde una cultura absolutamente urbana, desde una cultura cotidiana, desde una cultura absolutamente citadina, ¿cierto? Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Bueno, eso es un poco lo que está pasando hoy día, ¿ya? Pero ahora, desde una perspectiva intelectual, también se dijo lo mismo. Oswald Spengler, por ejemplo, escribió un libro, precisamente por ahora se cumple 100 años de la segunda edición, que fue al año siguiente de la primera, ampliada y revisada, La decadencia, mira el nombre maravilloso, La decadencia de Occidente. Es decir, cómo una cultura, y él lo que decía es que la cultura nace, crece, se desarrolla y declina. Y sostenía que Occidente estaba declinando en su cultura. Y yo creo que efectivamente él estaba muy acertado. Y yo creo que estamos en una etapa muy crítica de esa declinación. Porque estamos efectivamente en la cultura de ese... ¿Es un tango, Carlos? No sé, Cambalache. Sí, sí, claro. Es un tango, ¿cierto? Un tango. Cambalache. Que estamos conocidos, ¿cierto? Que describe Todo prohibido en Argentina durante el gobierno militar. En serio. No se bueno, entonces hay allí Ahora, junto con eso, hay que decir que en realidad el pensamiento y la intelectualidad están, con el mayor respeto a los que van a ver esto y a los que van a escucharlo, pero yo diría que el pensamiento, la intelectualidad, el mundo de las ideas, está un poco castrado. No porque no haya pensamiento o porque no haya ideas, sino porque éstas no tienen el lugar para que se produzca, ¿cierto?, el encuentro entre el óvulo y el espermio de las ideas, digo yo, ¿cierto?, y fecunden. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos una televisión bastarda, repito por si alguien no me escuchó claro, bastarda, donde las ideas y el pensamiento no tienen espacio. O sea, a los que tienen idea y a los que tienen pensamiento propio, a los que tienen carácter, los ponen como idiotas.
como idiotes, o sea, en el concepto griego, idiotes, como personas que están fuera del interés de la cosa pública, porque la cosa pública para ellos es otra cosa, es someter la voluntad de las personas por la vía del consumo, transformándolos en idiotes, donde la cosa de interés es si tienen el celular o teléfono móvil de actualidad, si andan con la ropa adecuada, si están con los tatuajes pertinentes, si están con el corte de pelo. Entonces, nosotros nos quejamos, Jorge, y te escucho amargamente tu reproche, tu dolor, en fin, una sensación de impotencia, ¿verdad? De frustración, pero en realidad son re pocos los que están con esa sensación. Ahora les va a empezar a tocar a muchos más porque está aumentando, porque cuando tú pones personas, comillas, idiotes, o sea, que no entienden de la cosa pública, a dirigir la cosa pública, es lo que me pasa a mí cuando me piden hablar de energía nuclear, porque como yo no sé hablar de energía nuclear, no he estudiado nunca energía nuclear, comienzo a hablar imbecilidades. Pues. Bueno, eso es lo que está pasando hoy día, cuando hemos puesto idiotes a dirigir la cuestión pública, entonces estamos teniendo los resultados que es obvio de esperar, y estamos aumentando la cesantía, está la inflación desatada, estamos con problemas de la economía estructural que está empezando a tener dificultad, y lo peor de todo es que tenemos realmente un espacio público con mucho de idiotes, es decir, que expresan idiotez en el comportamiento y en la conducta relacional. Ahora, ¿esto es el signo del cambio de tiempo? Yo creo que es signo del cambio de tiempo. ¿Y por qué? Porque no solamente está pasando en la política. ¿Es que acaso no están cambiando todos los valores de la sociedad contemporánea? A nivel mundial. Obvio que están cambiando todos los valores, pues. ¿Cómo así? A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, el concepto de familia. Se está ampliando ese concepto, a veces sin límite, y cuando las cosas son sin límite, empiezan a tener amplios espacios de libertinaje. El concepto de libertad, la persona es libre, sí, libre mientras no atropella a los demás, pues, libre mientras no le falte el respeto a los demás. Si no, no es libertad, pues libertinaje. Entonces, en los valores hemos tenido yo le llamo un ámbito de opacidad. Es decir, el límite está borrado, nadie sabe con claridad dónde. ¿Y por qué se produce esto? Porque más arriba hay principios, y esos principios hoy día están solo de adornos en las declaraciones de principios de los partidos políticos, pero en realidad a muy poca gente le interesa y le importan, porque hoy día no se guía a la gente ni por principios, ni por valores, sino por intereses y por precios, ¿cierto? Está barato, está caro. Te ofrezco en oferta y demanda, pero en realidad esos no son valores, esos son precios, y es muy distinto a lo que es el concepto de un valor. Lo voy a dejar hasta ahí por ahora, y voy a dejar, pero si me permiten, inducido algo. En el ámbito de la política que a ti te preocupa, Jorge, hay que decir una gran verdad. Hay un sector de centro izquierda que vive en las ideas, desde Marx para adelante, ¿cierto? Después con Gramsci, con todos esos planteamientos que, por ejemplo, Carlos decía de construir, Derrida, ¿cierto? Desarrollando conceptualizaciones, y yo me pregunto, ¿y dónde está el pensamiento de la derecha? ¿Cuáles son los pensadores de derecha? ¿Cuáles son los empresarios que le abren espacio en sus centros de estudio? Yo estuve en la política 28 años, casi 30 años. Bueno, en los centros de estudios de la derecha no hay intelectuales, porque son idiotes para ellos, idiotes. A ellos les interesa cómo gano más plata, compadre. Eso es lo único que interesa en esta cuestión. Bueno, la vida es algo más que ganar plata. Lo dejo hasta ahí para abrir espacio al diálogo. Ahora sí que me gustó, ahora sí que me gustó, porque quiero ahí responderle primero a Carlos Verdugo. Vuelvo a reiterar, la centro derecha y derecha estuvo ausente durante el debate de la constituyente 1.0, ¿ya? Y se montó en el caballo porque sabía que estaba al frente, si estaba acá, si habían
se revertía la situación, porque esta cuestión no pertenecía a ningún ciclo personal de derecha o izquierda, sino era de la comunidad. La desidia era tan grande frente a la falta de respeto que nos dieron a nuestros valores, no es que fuéramos nosotros eh, conservadores, no, era nuestra integridad, nuestra comunidad, nuestra cultura, como se burlaron frente a una reputación. Y sí, Amarillo por Chile, que aún no es un partido político, mi querido Carlos Verdugo, no es un partido, no ha logrado, pero sí es gente, digamos, que tuvo experiencia ligado a la concertación, ¿no es cierto?, bastante independiente, y despertaron la conciencia, hicieron un trabajo muy profundo, Mario Weisblut, ahí incluso, pero eso no tiene relación alguna con la centro derecha o derecha. Carlos Cantero ha dicho, claro, la escuela de la derecha es las lucas. Lucas, Lucas, Lucas y plata, y lo que sobra es lo social. ¿Por qué? Porque fueron las escuelas de economía, han entrenado a un solo sistema. Si te enseñan un solo sistema, una sola paradigma, no te alejas de él porque inconscientemente pasa a ser tu verdad, ¿ya? Y dejaron de lado la cultura, dejaron de lado la ciencia, dejaron la ciencia por investigar, al menos que y vas a ganar algo, mira el inconsciente. Cualquier cosa que tú vas a hacer y vas a ganar algo, ¿cuál es la tasa de retorno? ¿Cuál es en fin, una cantidad de cosas que al final monetizaron la sociedad, ¿ya? La economía es importante, pero no es lo nuclear. Yo por eso soy de la filosofía de ecosistema o un país ecosistémico donde centra todo en la armonía, en el andamiaje del balance entre el ser humano, ¿no es cierto?, entre la economía, entre la sociedad, entre las necesidades y los límites del tema medio ambiente, porque no sacamos nada, consumimos todo el oxígeno y al final nos ahogamos. Entonces, ese es el drama de que la derecha, toda la negociación ha sido para sobrevivir. Yo insisto, la Constitución 2.0 es abortada. ¿En qué? Porque primero, se hizo a puerta cerrada. Segundo, no incluye en la votación, debería haber incluido, ¿está de acuerdo con esta nueva constitución o nuevo? Ya, si es sí o no, igual votaba por si acaso por su candidato. Si era así, mayoría, quedaba hasta allí nomás. Pero no, fueron más allá. Tienes 24 personas que ya partieron trabajando porque van a llevar la constitución ya precocinada, ¿ya? Y tienes otros, creo, 10 o 15 personas que son los grandes inquisidores para decir, no, 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 hasta ahí nomás, ¿ya? Y 12 bordes que son inalterables. Y tienes 50 pelagatos de los más, ¿no es cierto?, estudiados, que lo único que van a hacer en común es ganar 3 millones 8, estar ahí, estar de acuerdo, no van a gritar tanto como la Pikachu, van a hacer el show, pero esto, a mi modo de ver, como esto va a ser una bofetada contra Boric, lo van a rechazar de nuevo, lo van a rechazar. Mira, ¿cómo te puedo explicar el tema político? No sé si escuchaste hace 2, 3 días atrás, el presidente de Colombia dice públicamente que hay varias categorías de acciones comunitarias públicas que están categorizadas como crímenes. Entonces es hora de descategorizar, sacarlo de crímenes y con eso van a haber menos crímenes. O sea, la estupidez humana, en Argentina también la estupidez humana que está ocurriendo en varios países, nos está hablando de la decadencia. ¿Cómo puedes tú plantear, a pesar que tú sabes el contexto, el sentido común lo tienes, frente a que sigan haciendo estupidez, un subsecretario de Interior que diga, bueno, es que el tema del mall era el problema de la seguridad propia del mall. Por favor, si no pueden tener armas, no pueden estar, los que están de seguridad no pueden hacer nada frente a lo que hay. O sea, se lavan las manos, se limpian el trasero con cualquier cosa. Y por eso reitero nuevo, ¿qué papel, bottom line, raya para la suma? ¿Qué podemos hacer? Llega un momento de algunos de esos filósofos que llegó a enojarse tanto, ¿ya? Bueno, ¿qué fue el que tomó cicuta? Que por principio lo tomó. Pero en este caso suicidarse no tiene sentido. ¿Qué podemos hacer con el mundo la idea para poder darle un vuelco antes que esto se desparrame? Bueno, yo discrepo totalmente, amigo mío, con con tu postura tan general de desánimo, porque yo puedo entender que hay problemas serios, no solamente en la política chilena, ¿no?, en la política mundial, con algunas diferencias importantes también de marcar, ¿no?
Entonces yo diría que gente, o como algunos intelectuales, pero voy a citar de nuevo a Barken solamente por lo siguiente. Él y otros iniciaron una crítica a lo que estaba pasando, que logró un eco bastante importante y que lo llevó a que él fuera invitado a la televisión a algunos de estos debates, donde debatió con gente de izquierda, y yo quiero creer que lo que hizo él, junto con otros intelectuales, junto con palabras de políticos con los cuales uno puede estar en desacuerdo, pero que mostraron el error de la antigua postura, como Lagos, como el presidente Frei, hijo, etcétera. Yo creo que allí lo que dijeron ciertas personas, yo creo que permitió a varias gente tomar una postura que llevó a este rechazo tan grande que hubo en Chile. Yo no creo que el rechazo fue sencillamente de nuevo una cuestión totalmente aleatoria, sin ninguna causalidad, o si habían causas, ninguna de ellas tuviera que ver con la postura de cierta gente de derecha, centro derecha, independiente, etcétera, que le salieron al paso a la propuesta. Entonces, yo no quiero perder esa fe moderada en que las cosas se van a hacer mejor. Yo creo que ya haber derrotado al gobierno con su antiguo proyecto y tener estos 12 principios que hemos analizado antes, tener gente elegida donde hay intelectuales que no se han ganado la plata, sino parece enseñando en las universidades, lo cual es muy importante, yo también lo hice, me da a mí una esperanza de que sí van a poder, por lo menos esa es la tarea, ¿no?, proponer un proyecto de constitución con este otro grupo que va a estar diciendo si las cosas van bien con respecto a la ley también, quizás los 12 principios. Y Jorge, acuérdate que esto de nuevo, hay un plebiscito de salida. Entonces, de nuevo, va a ser el soberano, con todas las limitaciones y más que las que tú ves, ¿no?, en la formación política de los ciudadanos de Chile, en la fecha adecuada, creo que va a ser de nuevo, corríjame usted, un 5 de septiembre del año 24. Sí. Ya. Van a ir a las urnas de la manera como hemos hecho la política en Chile desde que yo me recuerdo, cuando viví bajo el gobierno de Alessandri, Frei Padre, etcétera, etcétera. Yo creo que, Jorge, que hay que tener cuidado con la denuncia que cuestione también las posibilidades de los sistemas democráticos para, dentro de sus tantas deficiencias, puedan de todas maneras enmarcar los países. Porque si no, uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto que estamos hablando nosotros? ¿Para qué lo hablamos? No va a tener ningún resultado. No, yo creo que hay gente que nos ha escuchado, por lo menos a mí hay gente que me ha dicho, oye, mira, no me había dado cuenta de esto, claro que esto implicaba esto otro. Hay todavía gente que razona. Entonces, yo diría que tenemos que hablar con los bueyes que tenemos. Nosotros somos parte de un pueblo de Chile que ha hecho la historia que hemos tenido con altos y bajos, pero todavía yo tengo la esperanza, ¿no?, de que se eliminen defectos demasiado groseros. ¿Y qué es lo que va a quedar allí? Bueno, lo que yo he visto, de nuevo, porque lo que tenemos, yo más de 70 años, hemos visto una historia de Chile con políticos más honrados, más comprometidos, a lo mejor que los de ahora, pero que le dieron un impulso también al Chile que tenemos ahora. Entonces, sí, yo creo que hay que criticar lo que hay que criticar, pero también tenemos que tener cuidado de no quedar desesperanzados. Y termino con esto, porque claro, en un artículo de Popper que se llama Utopía y Violencia, él dice que la única alternativa frente a la violencia es la razón y el diálogo.
Y si ustedes se recuerdan, la actitud de razonabilidad es posible que yo esté en lo correcto, pero es posible que yo esté equivocado, y usted, interlocutor, esté en lo correcto y yo esté equivocado, y viceversa, y sigamos. Y Popper lo que dice, si usted no va a usar ese método para discutir, convencer, que también usted puede ser convencido, entonces queda la violencia. Y cuando entra la violencia normalmente se justifica, y a veces se va a justificar de nuevo, apelando a valores patrióticos, apelando a valores sociales, apelando a valores religiosos, o lo que sea. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, pero de manera no ingenua, apostando al diálogo. Pero, y ahora aterrizo, Jorge, con una cosa que yo dije antes en una conversación contigo, ¿no? El que piensa no quiere decir que no puede actuar. Es claro para mí, para los racionalistas críticos, para los popperianos, que la democracia se defiende, la tolerancia se defiende de lo intolerante. Y Popper, igual que yo y muchos racionalistas críticos, no somos pacifistas. Si hay que tomar las armas o hay que salir a combatir físicamente, cuando la libertad política, mi libertad, mi concepto de democracia, etcétera, va a ser destruido por algún grupo, claro, allí tú no vas a salir a dialogar, vas a salir a hacer lo que hay que hacer cuando te pusieron en esa situación. Y termino con esto, como dice también mi maestro, tú puedes usar la violencia especialmente cuando no te gusta, pero para recuperar un sistema luego donde la violencia no puede seguir siendo el método continuo, digamos así, para dirimir las distinciones, ¿no? O sea, perdón, las discrepancias. Entonces, y a Carlos solamente le diría, sí, a lo mejor claro, hay un problema con los valores, con los principios, etcétera, pero eso uno no le puede echar la culpa a la izquierda, ni tampoco a la derecha. Hay como para discutirlo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en el desarrollo de la cultura en los últimos años, especialmente el siglo pasado y ahora, que han cambiado ciertos valores, y algunos porque tenían que cambiar? Porque termino con esto, sí, ahora. Yo hubo un tiempo en que no habría tenido ningún problema en decir lo siguiente: un homosexual debe ser muerto. Y para eso podía citar la Biblia y citar a lo mejor el Levítico o el Deuteronomio, que puedo traer, donde los homosexuales eran eliminados. Ahora, yo creí eso y lo justifiqué porque creía que Dios lo decía y lo que Dios decía era lo bueno. Ahora, yo siento, no sé cómo, es porque era a lo mejor demasiado joven, pude aceptar esa postura. Pero hay gente hoy día religiosa, no solamente cristiana, islámica, que están en esta postura. Ahora, si subvertir valores es hacer que esta gente piense un poquito más sobre lo que pasa con los homosexuales, yo no estoy por la conservación de ciertos valores. Termino con esto, Carlos. Habría que saber qué valores, por qué mantenemos eso, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado también, no quedarse, no estoy diciendo que Carlos o tú, Jorge, lo hayas dicho, con esto de los valores que sí han sido cambiados. Habría que saber cuáles son las razones sociológicas, filosóficas, culturales, etc. Yo quisiera partir mi segunda intervención tomando esto de que la izquierda desde una perspectiva es responsable y desde la otra perspectiva la derecha es responsable. Yo no creo eso. Esto es como el matrimonio. No le podía echar la culpa a la señora, si tú también tenías algo que ver en el lío. Y la señora no le puede echar la culpa al caballero si también ella tiene algo en el lío. O sea, esto es como el matrimonio. Aquí la izquierda y la derecha han cometido disparates durante mucho tiempo. Y el principal disparate es que han empezado a servir a grupos muy pequeños de interés y han abandonado ¿a quién? Al soberano. ¿Y quién es el soberano? ¿El dueño del dinero? ¿El dueño de los medios? ¿Quién es el soberano? El pueblo.
la soberanía popular, la soberanía del pueblo, es decir, la gente, la ciudadanía. Esa es una primera cuestión que a mí me gustaría dejar claramente establecida, porque yo en este juego de polarización que le conviene mucho, de hecho la última elección presidencial fue exclusivamente polarización y fue exitosa porque terminaron los dos polos siendo los que disputaron el poder. Y uno de estos polos que hoy día está en el poder, nos damos cuenta que en realidad no tenía la estatura, no tenía la talla, está con problemas para enfrentar y ya ha tenido demasiadas, y la ciudadanía lo tiene muy mal evaluado. Y bueno, y ahora hay que ver cómo le damos cierta asistencia y cierto apoyo, como otros en su momento, particularmente en el segundo gobierno de Piñera, que fue muy mediocre al final, ¿cierto? Lo sostuvieron para que no cayera. No sé, ¿y por qué? Bueno, porque al final hay que cuidar la casa, pues viejo. No se puede incendiar la casa. ¿Por qué? Bueno, porque todos nos quedamos sin casa, pues. Esa es una segunda cuestión que me gustaría dejar planteada. La tercera es que yo creo que esto de los principios y los valores que hemos mencionado en esta conversación y que tocaba recién Carlos son un tema muy relevante. Y los principios y valores surgen de los consensos culturales. De los consensos culturales, pero consensos amplios que se van dando en el tiempo, que no son cuestiones espontáneas de un minuto para otro, son procesos evolutivos, sin ninguna duda. Y yo me temo, por ejemplo, que en 20, 30, 50 años más, algunas de las propuestas que traía la Constitución, que fue decididamente repudiada, ¿cierto?, van a tener mucho más valor, porque va a ir evolucionando y ya no va a estar esa cuestión ideológica, ese enfoque de odiosidad, de radicalidad, de polaridad que vimos, ¿cierto?, en el primer proceso constituyente. Es decir, ese efecto de hiperventilación de ciertos patanes que se creyeron dueños de la verdad. Y entonces el que se cree dueño de la verdad no es sino un simple idiota. Las verdades surgen de mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, y vamos buscando un entendimiento, porque de lo contrario la cosa no anda. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dentro de los principios, nuestros principios están cuestionados hace mucho rato y no tenemos capacidad para abordarlos adecuadamente. Déjeme darle un ejemplo. Chile es un país eminentemente centralista. Esto se califica como una mala cosa para el país. Bueno, ese discurso yo lo he escuchado y lo he leído en la historia de Chile en los últimos 150 años, desde el origen de la República prácticamente estamos hablando. O'Higgins hablaba de eso, para ser más claro. Y bueno, ¿y qué hemos cambiado? Estamos entrampados, hacemos remedio de gobernadores regionales, pobres hombres, pobres mujeres. ¿Qué gobernadores ni qué 8 cuartos si no gobiernan ni la oficina donde están metidos, por Dios? No sé, Jorgito dice de repente, Carlos, se le van las palabras. ¿Pero qué mierda es esto, por Dios? ¿Ves? Entonces, después, otro tema, nosotros decimos Chile es un país de una cultura laica. ¿Qué cultura laica? ¿Qué cultura laica, por Dios? Estamos pegados a los dogmas, y cuando no son dogmas religiosos estamos pegados a los, pero ¿qué es peor? Porque ya eso es grotesco. Estamos pegados a los dogmas ideológicos, por Dios. Y alguien dirá, ah, hay que mirar para la izquierda. No se equivoque. Si la derecha se ha pegado igual a los dogmas. Recuerde al señor Piñera el día 18 de octubre del 2019 cuando decía, no se puede cambiar nada. Al día siguiente, cuando le iban a quemar la moneda, hay que cambiarlo todo, tiren la plata para la calle, regalen todo. ¿Cómo es esta cuestión? Y déjeme agregar algo a propósito de lo que se acaba de decir. A mí lo que me preocupa es la degradación de la política en sus principios y valores a los que estamos haciendo referencia, pero sobre todo por cuestiones de, ya lo dije muchas veces y no lo voy a repetir, lo voy a mencionar, sí, pero no voy a entrar en detalle. La causa basal es la ética. ¿Y por qué? Porque no estamos entendiendo el etos, no estamos decodificando bien lo que es el etos y en consecuencia no entendemos la ética. Y por eso que ya hago un llamado de atención ahora
a la amiga y al amigo que va a escuchar esto y que estaba reflexionando en torno a lo que estamos conversando. En ese contexto, lo que más me preocupa son las consecuencias que tendrá este modelo democrático constitucional que se ha implementado. Yo sé que está lanzado el proceso, yo sé que no lo vamos a detener, ni sería bueno detenerlo, y ya no se puede corregir, pero déjeme decir lo que yo opino. Yo opino que este no es un proceso democrático. No es un proceso plenamente democrático. Establecer primero los principios de lo que debe ser la reforma constitucional a la que avanzamos. Me parece completamente legítimo, más todavía si lo hace el Parlamento. ¿Y por qué? Porque el Parlamento es la institución electa democráticamente, bien o mal, nos guste o nos disguste, pero es la institución normativo legal y constitucional. O sea, es de la esencia del Parlamento decir cuáles son los principios orientadores de una constitución. Y eso está muy bien. Pero el paso siguiente, pero acá, para cautelar la hiperventilación de una manga de idiotas, imbéciles que estuvieron en el primer proceso constituyente, entonces ahora nos vamos al otro extremo, a la rigurosidad, a la inflexibilidad, al abusivo argumento de que unos iluminados elegidos a dedo, por 5 gallos de la directiva, y llevado a una comisión política para darle un tinte de democrático, ¿cierto? De aquellos que representan o que tienen como inscritos el 3% del electorado chileno, por Dios, ellos eligen 12 en la Cámara de Diputados y 12 en el Senado. Pero ojo, ¿para qué los eligen? Por Dios, o por el gran arquitecto, por quien diablo sea, para elegir, escribir, definir el proyecto de reforma constitucional, las ideas matrices, dicen ellos. Pero por Dios, ¿qué democracia es esta? 12 en la Cámara de Diputados, 12 en el Senado, a dedo, por la institución más desprestigiada de la institucionalidad chilena, y nosotros queremos tragarnos el sapo de que eso es legítimo. Déjeme decirle que eso es vomitivo desde el punto de vista democrático. Otra institución. Esa institución que tiene que ver con la elegibilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la admisibilidad, dicen ellos, ¿cierto? El Consejo de Admisibilidad. O sea, otro grupo, ya no elegido por el Parlamento, sino que elegido por una institución todavía aún peor, más desprestigiada, que son los partidos políticos, eligen a los que van a decir si es admisible una idea a trámite constitucional o no lo es. Este es francamente un disparate. Y se corona este sistema antidemocrático. Se canalizará la participación ciudadana a través de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Déjeme decirle que esto es francamente, no sé si es para reír realmente o para ponerse a llorar. ¿Y por qué digo todo esto? No porque vayamos a alterar el proceso, porque el proceso ya está lanzado. Pero ahí, Jorge, ahí, Carlos, vale la pena una reflexión. ¿Cuáles serán las consecuencias en los próximos 20, 30, 40, 50 años de una constitución escrita de esta manera? Y como guinda, porque esto va a tener consecuencias, por cierto. Carlos partió diciendo, las ideas, el lenguaje, construye la realidad. Claro, pues. Claro, eso es cierto, pues. Lo dicen todos los pensadores. De hecho, lo dice Juan, el apóstol elegido, ¿verdad? En el principio, el verbo. ¿Por qué digo todo esto?
porque la guinda de la torta, en esta torta bastante, en fin, poco deseable, la guinda de la torta es que el órgano constituyente no tiene nombre de constituyente. ¿Cómo que no? Hay dos tipos, en la semántica, hay dos tipos de consejo. Hay un consejo CNESE, que es un grupo de asesores. Así lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y hay otro consejo, con C, que es resolutivo, que tiene imperio, que manda. Entonces, ¿fue un traspié intelectual esto de llamarle Consejo Constituyente? ¿O en realidad la conciencia traicionó y demostró, desnudó el pensamiento de aquellos que están pensando en este equipo que va teóricamente a elegir el pueblo para generar la Constitución, si en realidad hasta en la Génesis lo llama consejo, con S? Entonces, si somos coherentes y creemos que efectivamente el lenguaje construye la realidad, debiéramos concluir en que este lenguajeo deja mucho que desear respecto de cómo y qué repercusiones tendrá hacia adelante una estructura construida de esta manera. Pido la palabra. Sí, mira, Carlos, yo voy a partir con lo último que dijiste, porque yo mencioné que hay cierta gente, yo no creo, a menos que uno sea muy cuidadoso con que el lenguaje construye realidades. Sí, a veces en ciencias sociales, como lo decía muy bien, quien tuvo el placer de conversar con él estas cosas, que es John Searle, ¿no? Que tiene también un libro, no el de los sociólogos, la construcción social de la realidad, sino cómo el lenguaje, por ejemplo, sí crea instituciones, ¿no? Un pedazo de papel que yo todavía puedo tener ahí como coleccionista, hoy día no tiene valor para nada, digamos así, porque ya hemos dicho, ¿no?, que se ha determinado que ese papel que tuvo valor comercial o monetario ya no lo tiene. Y claro, todas las instituciones que hemos construido, los bancos, por ejemplo, y otras instituciones, han sido decisiones conceptuales donde hemos tenido que luego verbalizarlas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese sentido el lenguaje puede construir realidades sociales, pero también, gracias Carlos por lo que dijiste, también quiero precisar lo siguiente, ¿no? Porque tú ni yo, ni Jorge, entiendo, vamos a decir que cuando tú alteras el lenguaje, alteras una realidad, porque así como la construye, uno podría decir la destruye. Yo me acuerdo cuando le enseñaba a mi alumno estas cosas de tener cuidado con el lenguaje, el lenguajear, etcétera, era que, bueno, yo pensé que uno podía eliminar los pobres de Chile o la pobreza en Chile, sencillamente eliminando la palabra pobreza del diccionario, o prohibiendo hablar así, o definir pobre como todas las personas que tienen menos de $2 millones, ¿no? Con lo cual varios, gente que uno diría son ricos, que harían como pobres. Entonces, sí, el lenguaje bajo ciertas circunstancias puede construir realidades y al mismo tiempo puede destruirlas. Pero ahora voy a lo más importante, Carlos. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que, de nuevo, este proceso, como se está llevando a cabo, con todas las imperfecciones que tú mostraste, me satisface a mí plenamente. Por supuesto que igual que tú, y yo como Jorge, como muchos chilenos, no. Pero ahora vienen las reflexiones. Mira, corríjanme ustedes, porque, Carlos, si va a ser el soberano el que va a hacer constituciones, en Chile nunca hemos tenido constituciones construidas por el soberano.
todas han sido por grupos seleccionados. Pueden ser en Chile también, para qué decir, en el caso de la Constitución del General, con todas las buenas intenciones que ha tenido Pinochet y los militares. También se hizo con consejos, como tú quieras llamarle, con personas que tuvieron allí para mí, una importante relevancia, como el senador Guzmán, desgraciadamente asesinado. Yo lo que he visto, por lo menos en mi vida, si no ustedes corríganme, es que nunca el pueblo, el soberano, en general, si uno dijera, bueno, mira, el soberano, todos aquellos mayores de 18 años que pueden votar y que pueden pensar y que pueden decir cosas, ellos van a hacer la Constitución. No se puede hacer así, de la misma manera como no tenemos democracia directa, unánime, como había en Grecia, cuando habían a lo mejor 5.000 personas decidiendo cosas. Hoy día no se puede. Y entonces tenemos representantes. Eso es lo que ocurre en todas partes del mundo, y cuando eso no ocurre hay un dictador que dice. Entonces, Carlos, si bien estoy de acuerdo contigo que esto no es lo deseable, yo diría que hay que tener cuidado, porque a veces también se dice, a veces es cierto y a veces no tan cierto, que lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo no sé de qué otra manera, seguramente que la hay, que podríamos haber hecho las cosas mejor que la última vez, donde participó el soberano, el pueblo, y ese pueblo llevó a la tía Pikachu y al Vander o quien sea y a otros a hacer el espectáculo, por favor, junto con otros intelectuales cómplices ahí que le dieron al seguido, como te digo. Entonces, claro, yo sabes lo que me molesta mucho, déjame decirte, desde Valparaíso. ¿No? Yo estoy mostrando y quiero ver de los 14, de los 12, de los 24, ¿cuántos son realmente de regiones? ¿Y cuántos son especialmente santiaguinos? ¿No? ¿Okay? Claro, yo creo que aquí, por lo menos, no sé, de algunos partidos, no sé si van a llegar uno. Está mal distribuido, a lo mejor, las posibilidades de participar, pero la única manera como ellos lo hacen es el número, a lo mejor, de parlamentarios que tienen. De alguna manera hay que decidir esto, ¿no? Entonces, yo diría, una democracia parcialmente adecuada como esta representativa que nosotros hemos elegido, este soberano, Carlos, y en esto hay que tener cuidado también, este soberano también puede ser muy idiota, que ha mostrado ser idiota. Yo esto lo vi especialmente de Estados Unidos cuando eligieron a Trump. Y ahí se me desmoronó mi visión que tenía yo de Estados Unidos después de haber vivido y estudiado allí. Pero el soberano tampoco garantiza que las cosas se hagan como a mí me gustaría que fuese, ¿no? Un soberano, primero, con una gran educación cívica, que toma la idea de Jorge y de Carlos de que aquí hay que pensar en el bien común, que hay que conceptualizar, y luego este soberano, que yo lo veo en las calles, pues viejo, los veo conduciendo, los veo transgrediendo cada vez que pueden algún reglamento, ¿no? O no quiero generalizar. Bueno, ese pueblo de nuevo, ¿no? Él ha tenido siempre la responsabilidad de lo que hemos elegido y la sigue teniendo. Entonces, yo no sé si nosotros hubiéramos llamado a ese pueblo a ponerse de acuerdo en una constitución, no sé cuánto tiempo hubiera tomado, y yo no sé qué garantía me hubieran dado, además que sean el pueblo y el derecho a voto, que pudieran hacer las cosas bien, porque no tienen, y en esto Carlos y Jorge hay que saber, y aquí sí que yo diría, soy de teoría conspiracional, ¿cómo es posible que desde Elwin en adelante la primera reforma educacional hubiera sido ampliar el número de cursos en educación cívica? ¿Por qué no se hizo eso? ¿Por qué tenemos ciudadanos tan poco educados, formalmente educados en estas cosas? Esto yo creo que no sé si será espontáneo u obedece a que necesitamos un soberano que no piense mucho. Porque cuando los soberanos piensan mucho, entonces algunos políticos, como ustedes han descrito, que yo estoy de acuerdo, de cualquier signo, que sí se aprovechan de esta ignorancia, de esta falta de responsabilidad cívica, para instalarse, y de repente entonces llega la Florcita Motuda, en vez de Carlos Cantero o de Jorge, ahí al Parlamento, ¿no?
Y uno dice, pero ¿cómo llegó? Estimado Carlos, estimado Jorge, el soberano lo llevó ahí. Pero uno puede decir también de la izquierda, no sé si un tipo como Carrera y otros que andan ofreciendo combos y son medio desarticulados, no sé. Entonces yo terminaría lo siguiente: este proceso es un poco mejor que el anterior, ojalá que haga las cosas lo mejor posible, pero mi pregunta siempre ha sido, ¿cuál era la alternativa? Y aquí cierro, Carlos. No creo que la alternativa sea una consulta directa al pueblo soberano con la calidad, yo diría, de su educación cívica y de su capacidad realmente reflexiva. Yo creo que estamos en un grave problema, pero no lo vamos a resolver sino como ha sido la democracia, con un poco de diálogo, con mejorando un poquito las cosas, tratando de evitar los excesos. Y yo creo que lo que se ha hecho ahora es evitar el exceso, pero yo también, fíjate, hubiera pensado, y aquí, Carlos, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿cómo no había la posibilidad, si esto lo ha dicho también la izquierda y los grupos que se llaman los grupos sociales, ¿no? ¿Cómo no había haber otra posibilidad de que la ciudadanía, bajo ciertas condiciones, permitiera que, si hubiera sido así, que Cantero o que Jorge o Carlos Verdugo, con cierta educación, con cierta experiencia, pudieran tener la oportunidad de estar allí de candidato a constituyente? Entonces, esto, sí, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo y contigo también, Jorge, esto ha sido a ver, ¿qué no sea la palabra bueno, más correcta? De todas maneras ha sido monopolizado y qué otra cosa hay que hacer por los partidos políticos. No me gusta esta manera, pero díganme cuál hubiera sido la alternativa, pero la alternativa que difícilmente yo aceptaría, que fuera el soberano en pleno. No sé cuál alternativa había, Carlos o Jorge. Jorge, que quiere decir algo. Sí. Tengo mi agenda mental que desde que partiste planteándote tú, ¿no es cierto?, sobre Levítico, sobre el tema de los homosexuales, de las temas visiones antagónicas. Yo te comento, yo tengo una hija homosexual, al contrario, la abracé desde el primer lugar, ella está en su derecho de ser así, no la juzgo, no soy quien para juzgarla, pero se establece que la homosexualidad ha existido desde que el hombre es hombre, ¿ya? Y a eso si le agregas disforia y otros elementos que se han ido dando, ha ido incrementando, ¿no es cierto?, también la autopercepción de cada uno. Hay ellos que se sienten animales y se visten como animales. Es una nueva muda, una nueva percepción de la sociedad de yo quiero ser y el Estado debe resguardar eso. Y el Estado ha hecho un exceso de énfasis de esas minorías sobre nosotros, la mayoría, ¿ya? Y cuando digo la mayoría, la gente común y corriente, estándar, que vive una tranquila, tiene una cultura común, en fin, y no quiere ser arrasada. Entonces, ese es el primer drama que yo me rechazo inmediatamente. Y claro, nosotros debemos respetar las minorías, sí, las minorías como cualquiera, es sistémico, es importante, pero ellos no deben arrasar a mí por pensar de una forma distinta o tener una percepción distinta o decir, sabes, yo te sigo persiguiendo como hombre. Y que me vengan a sancionar como ocurre hoy día en Canadá. No, pero usted tiene que tratarlo como ella, con el nombre que hay, pero yo lo percibo como hombre ahora, ¿ya? No me pueden cambiar la mente que hay un diputado, diputada, ya, lo que quiera llamar, yo lo sigo persiguiendo como hombre, pero no lo voy a perseguir tampoco, ni voy a excederme, pero esa es mi percepción y tengo derecho, como esa persona también tiene su derecho. Entonces, cuando esa minoría se empieza a imponer, ya, mediante leyes, mediante funa, ya estamos en descalabro, estamos en una etapa de transición, porque yo creo en las transiciones democráticas, conversatorias, ya, donde el mundo ha aceptado esa realidad. Pero cuando un vehículo de carabinero, caso nunca visto, otro, le colocan LGBT, donde empiezan a normalizar y mezclar cosas, le colocan todo el letrerito, ¿no es cierto?, de la bandera LGBT, donde ves que la Universidad de Chile ha financiado a profesores guías, de alumnos, uno, dos y cuantos más, del tema de lo interesante que es la conversación sexual con los niños chicos, pederastia, o sea, cuando ya empiezan a haber montones de patrones que están ocurriendo, ¿ya? Esta no es una cuestión así espontánea
o maravillosa. No, ha sido un proceso gramsciano, veámoslo como es. Ellos dejan la guerra de guerrilla, ya, por el lenguaje. Y ahí discrepo contigo porque el lenguaje crea realidades en términos conceptuales, ya, cuando tú a una persona le cambias el paradigma, ya, cambias el mundo, cuando dejas de creer en ese Dios, ya, que conversábamos previamente, que tú decías lo que habías aprendido, ¿no es cierto?, de que decías que a un homosexual había que eliminarlo. Eso estaba implícito en ti y el lenguaje fue el que te transmitió esa creencia, el lenguaje, el medio de comunicación de tu papá, tu mamá, la iglesia, te creó esa realidad y verlo y decir, oye, antiguamente los mataban, a despertar, ¿no es cierto?, y tener esa otra percepción. Eso, ¿cómo fue? Mediante el lenguaje, pero no te llegó un ángel o una varita mágica a despertar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del lenguaje? ¿Ya? Y cuando hablamos del lenguaje real, estamos hablando de metalenguaje o neurosemántica, estamos hablando con conceptos claramente definidos previamente para cambiar la estructura valórica, la estructura histórica, la estructura completa de un país. Esta cuestión, yo no puedo seguir pensando en forma naif que la democracia lo va a resolver todo si la democracia está siendo vulnerada a través, ¿no es cierto?, de la crianza, profesores, de futuros profesionales, de alumnos que el chiquitito, los 3, 4, 5 años le hacen fiesta para que de matrimonio entre dos mujeres y van bendiciendo, tú puedes amar a quien quieras, donde hay un proceso de intervención masivo, activo, que no es una moda, ni es signo de los tiempos de modernidad, porque la modernidad, perdóname, no va por allí. La modernidad va por la tolerancia, la conversación, la aceptación del otro, pero no de la imposición, ¿ya? Entonces son tantos los elementos, mi querido amigo, son tantos elementos que yo no puedo quedarme callado que la democracia, que la constitución va a resolver esto. Qué bueno que los políticos se pongan de acuerdo, porque aún lo político, fíjate, Chalper, este diputado Chalper, con doctorado, con tanta arrogancia, dice, este es un tema de generaciones, ¿ya? De generaciones. O sea, tú, Carlos Cantero, yo, estamos obsoletos hoy día, no tenemos derecho a plantearnos, porque él tiene la razón, donde él se mofaba, ¿no es cierto?, de una diputada cantando una canción evangélica, que era Canuta, donde él hace y deshace, y te das cuenta que hay transacciones ocultas, porque también el lenguaje no es solo verbal, el lenguaje también es físico, el lenguaje también son las sonrisas, y el lenguaje son a través de decir, sí, yo cuando era compañera y éramos amigos con la Caro Cariola, tenemos mucho en común. Cuando estás entregando, digamos, diciendo y planteándote eso de un diputado que es vicepresidente de un partido, tengo mucho común con Caro Cariola. O sea, está entregando todo en bandeja por una negociación, por un cariño, por una salvación puntual de una diputada para que no salga de la comisión. Y termino con lo siguiente. Tenemos que mamarnos, porque yo creo que aquí no hay consecuencia entre Piñera, ¿ya?, y Boric, porque por la República hay que evitar hacerlo caer. Si él nos va a hacer caer antes a nosotros como país, o sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que mamarnos 3 años más con una destrucción que está claramente conceptualizada porque conviene para esa revolución y los vamos a estar dejando aguantando porque hay que caer para que quien lo reemplace no tenga nada que volver a levantar. Esos son mis pensamientos a través de escucharlo a ustedes, o sea, en el fondo, ojo, y no un tema generacional, es un tema ni de percepción ni que me vaya a extremo. Yo leo harto, veo y percibo, y estoy en hartas redes, percibo lo que ocurre en Ucrania, percibo lo que ocurre en Estados Unidos, en Canadá, leo, veo. Entonces, toda esa información es lenguaje, y eso me va armando mi percepción de 360 grados y decir, wow, ¿hacia dónde va esto? Y no que esté leyendo la Biblia en exceso, ni el Apocalipsis, ni viendo demasiado YouTube, Cristo está por regresar. De vez en cuando lo recibo, lo percibo para decir qué crees que está pasando en el mundo. Si estamos a punto de entrar a una guerra mundial, basta un botón, basta algo que manda un par de aviones más y ahí queda la crema, pero aterricemos en Chile. ¿Qué está pasando en Chile? Y cuando la ignorancia o la negligencia o las plata compran la voluntad, la intelectualidad y el poder, ¿ya?, y anula a nuestro representante, al soberano, porque está claro que el soberano no puede gobernar por sí mismo, delega. ¿Y cómo pasaron de 120 a 155? ¿Ya? O sea, más cupos para ellos, para los príncipes.
¿ya? Para los príncipes, los lores, los que están allí, que una vez asumiendo, se creen que el puesto le cambió su categoría, siguiendo su misma categoría e ignorancia mental. Oye, para terminar solamente, quisiera por lo menos terminar por mi parte. Mira, ya que hablamos del tema de la homosexualidad, este es un libro que no se ha traducido desgraciadamente al español. Mira lo grueso que es, se llama Biological Exuberance, exuberancia biológica, y el subtítulo dice Animal Homosexuality and Natural Diversity, homosexualidad animal y diversidad natural. Y este es un libro fantástico donde se muestra que las conductas homosexuales están desde insectos, animales, prácticamente en todo lo que llamamos naturaleza animal, y hasta a lo mejor uno podría decir, pero voy a quedar con lo vegetal, con lo animal. Y una cosa interesante de este libro es que yo pensé que la diferencia que teníamos nosotros con los, en este caso con chimpancés, era que no había sexo cara a cara, ¿no? Sino que siempre era desde atrás adelante. Este libro me curó de mi ignorancia, mostrando que hay relaciones incluso homosexuales. Esas son two female bonobos participating. Dice dos, bueno, orangutanes o monos femeninos, ¿no? Participando en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, solamente para decir que todavía pienso que también poder tener acceso a algunos libros ayuda bastante a ver hasta dónde es natural, en el sentido de está en la naturaleza la homosexualidad. Desgraciadamente este libro no lo han traducido, pero lo traigo a colación para que sigamos, bueno, seguramente la próxima vez discutiendo esto y otras cosas, no sé, Carlos. Bueno, sí, no alcanza la hora, ya estamos en tiempo de terminar. Yo solamente expresar que deseo, dentro de este cuadro que describí, complejo, yo reflexiono respecto de las consecuencias que esto pueda tener hacia adelante. Este concepto de tutelaje, de necesidad de tener una democracia protegida permanentemente, protegida, no sé, de la ignorancia, de la falta de sentido común. ¿No será mejor desarrollar mejor educación, más sentido común, más formación cívica, como tú lo planteas? Me pregunto cosas como esa. Este efecto de dominio, de que hay un grupo pequeño que cree que puede configurar, ¿cierto?, lo que es la mejor democracia, la mejor constitución para el país, me preocupa. Me preocupa porque yo creo que esto, sin ninguna duda, no atino en todo caso a comprender cuáles puedan ser las consecuencias, pero que va a tener consecuencias, todo tiene una causa y un efecto. Y yo creo que hay que ir adelantando a esos efectos. Ahora, dentro de todo, yo no discrepo respecto de lo que tú acabas de decir, en el sentido global, es decir, esto no es lo perfecto, ni se aproxima siquiera a lo perfecto, ni siquiera es lo deseable, en mi opinión, pero es lo que tenemos y tratemos de que salga de la mejor manera posible. Pero en la mona, decía mi abuela, aunque la vistan de seda, mona se queda. Y eso es un poco lo que pasa en esta cuestión. Falta tanta formación cívica, falta tanta formación política, falta tanto espíritu democrático, falta tanto humanismo en la política y mayor generosidad. Dejo anunciado el titular, Jorge, para la próxima, lo que yo voy a desarrollar por lo menos. La hipocresía en la política. De acuerdo. Oye, un gusto de nuevo, Carlos, haber dialogado contigo.